Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión he decidido analizar un anime que me llamó mucho la atención porque soy muy fan de los isekai que son más de pasarla tranquilo o de chill. Y este anime es Tondemo Tsukiru de Isekai Horomeshi, titulado en inglés como Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill, producido por el estudio MAPPA y basado en las novelas ligeras de Ren Eguchi. Este anime nos cuenta la historia de Tsuyoshi Mukouda, que inicia de la forma clásica de muchos isekais. Es invocado a otro mundo, aunque en su caso fue por error, así que no es ni muy fuerte en comparación a otros héroes invocados como él, pero sí posee un par de habilidades básicas que hacen referencia a videojuegos como tener un inventario ilimitado o poder analizar las estadísticas de otros personajes y criaturas. Aún así, su debilidad lo descarta como un héroe, y por simple lástima los líderes del reino le dan algo de dinero y que vaya a su suerte. Pero nuestro protagonista sí posee una habilidad muy poderosa que es llamada tienda online. Básicamente, Mukouda puede abrir una ventana de una tienda online de nuestro mundo y, a cambio del dinero del mundo de fantasía, puede comprar cosas. Rápidamente Mukouda se da cuenta que puede aprovecharse de esta habilidad, pero en vez de volverse sumamente rico vendiendo productos regulares de nuestro mundo que valen muchísimo en el mundo de fantasía, decide tomárselo con calma y revisar bien la situación. Por lo cual, como primer paso para conocer este mundo, decide salir del reino en que fue invocado, ya que tiene un mal presentimiento sobre sus líderes y las noticias de cierre de fronteras que se están dando. Para salir del reino, contrata los servicios de varios héroes para que lo acompañen, los cuales son un grupo pintoresco de personas bastante amigables. Mientras su viaje transcurre, Mukouda aprovecha su habilidad especial para comprar productos varios y hacer un platillo especial para la cena de los aventureros que contrató. Esta comida es indescriptiblemente deliciosa para los aventureros, ya que los ingredientes son tan exóticos o imposibles de conseguir en su mundo que los platillos de Mukouda son una sorpresa total para ellos. Pero esta deliciosa comida no solo hizo felices a los acompañantes de Mukouda, sino que llamó la atención de algo más. Del espeso bosque aparece una enorme criatura lupina de cabellos plateados y patas rojas. Esta criatura es un Fenrir, una entidad mágica sumamente poderosa que ha vivido miles de años. El Fenrir exige a Mukouda que le ofrezca de la misma comida que les dio a los aventureros. Así que apresuradamente prepara una cantidad enorme de carne para el exigente Fenrir, mientras los aventureros permanecen escondidos y con miedo del terrorífico y enorme lobo legendario. Después de varias horas de preparación de comida, el Fenrir queda satisfecho y Mukouda muy agotado. Pero la inesperada suerte de Mukouda no termina ahí. El legendario Fenrir le ofrece un contrato de familiar a Mukouda, que, a cambio de protección, compañía y ayuda que el Fenrir ofrece, Mukouda deberá darle de comer todos los días los deliciosos platillos que él produce. El contrato es realizado, para sorpresa de todos, y ahora Mukouda posee como aliado a una de las criaturas más poderosas de todo este mundo de fantasía, el cual es nombrado por Mukouda como Fel. Y así inician las aventuras de Mukouda y Fel a través de este mundo de fantasía. Lo que acabo de contarles es solo el primer capítulo, constando de 12 capítulos en esta primera temporada, y al momento de hacer esta reseña, este anime solo consta de dicha temporada. Pero, resumiendo lo que se puede ver a posterior en la serie, es el viaje de solo Mukouda y Fel, aunque a futuro tendrán algunos acompañantes de forma directa como indirecta. Ya sabrán a lo que me refiero
como indirecta, ya que hay ciertas diosas con muchas ganas de hacer uso de la tienda online de Mukoda. Ahora vamos con el análisis a profundidad de la serie. Como dije al inicio, Todemo Tsukiru de Isekai Horo Meshi es un anime que podría clasificarlo como de confort. No existen tramas sumamente complicadas o peleas constantes, más bien se trata que, al igual que Mukoda, descubrimos este mundo, su sociedad y a sus habitantes. Pero lo que me encantó de esta serie es cómo se toma ese mismo tema social, político y económico. El mismo hecho de que Mukoda esté escapando del país en que fue invocado y la forma que rodea al mismo reino, en conjunto del cómo cada ciudad y reino que atraviesan Mukoda y Fel reaccionan a nivel político y económico a su presencia. Y aquí entra el cómo Mukoda también reacciona a esos sucesos. Sabe que no debe llamar tanto la atención con los productos de su tienda en línea, y tratar de lidiar con las cacerías que realiza Fel para conseguir nueva carne para los platillos que realiza el mismo Mukoda. Pero este anime nos muestra conceptos básicos de cómo funciona este mundo que está muy influenciado en los videojuegos RPG, pero otorgándole ciertos detalles más realistas y cómo la sociedad de este mundo vive con dichos conceptos. Por ejemplo, en este mundo no existen cosas como granjas de animales o no son muy abundantes, ya que los aventureros se encargan de conseguir productos de los monstruos que rondan fuera de las zonas urbanas, los cuales otorgan esos productos a los gremios y los cuales los revenden a cada persona de los diferentes pueblos y ciudades. Esto también nos da un vistazo de cómo la presencia de Fel y Mukoda puede alterar ese balance económico, hasta el punto de que en un episodio un gremio ya no tiene suficiente dinero para pagar por los materiales de monstruos que vende Mukoda gracias a las cacerías de Fel. Aunque claro, no es que este anime trate de manera muy profunda estos temas, pero le da ciertos detalles que muestran de mejor forma las dinámicas de este mundo y cómo Mukoda se adapta y se aprovecha de ello para que su viaje sea más ameno. Pero hay otro punto que es igual de importante que los protagonistas, el cual es la comida. En cada capítulo, Mukoda obtiene materiales de cocina de parte de Fel, junto que con lo que vende a los gremios consigue más dinero que usa en la tienda online. Esto es usado por el mismo Mukoda para preparar nuevos platillos o hasta conseguir más y mejor equipamiento de cocina. Siendo sincero, la presentación de cómo es la preparación de estos platillos puede primeramente ser algo muy atractivo y que puede aumentar considerablemente el apetito. Y segundo, puede ser un tutorial base para los mismos platillos. Aunque claro, conseguir ciertos aliños, especias o salsas puede ser desde sencillo hasta algo complicado. Pero no creo que podamos conseguir carne de orco. ¿O si podemos conseguirla? El punto de todo esto es que la preparación de platillos hace de este anime algo maravilloso de ver, y que complementa todo el viaje de los protagonistas, siendo también una característica que hace que querramos seguir viendo para ver cómo realizan más platillos con ingredientes de fantasía e ingredientes de nuestro mundo. También podría destacar que este anime tiene un buen entendimiento de cómo funcionan los juegos RPG, y ese conocimiento sirve para plasmar de mejor forma el cómo Mukoda influye económicamente en el mundo, además de que, si uno sabe poco sobre los RPGs, lo enseñado en esta serie no es muy complejo y puede ser fácilmente enseñado, como es el caso de los temas del aumento de stats, aumento de niveles o avance de nuevas habilidades. Incluso en este punto puedo agregar el cómo funcionan cosas más clásicas de los MMOs, como son las mazmorras o la reaparición de monstruos. En cuanto a su animación, se nota que es una calidad pulida y de notable nivel, clásico de mapa,
pero tampoco es algo sorprendente a destacar, ya que se nota en qué momentos hubo más presupuesto, y que esta serie fue más como un producto secundario o hasta terciario de la gran cantidad de producciones desarrolladas al mismo tiempo por la misma mapa. Incluso se nota que en varios puntos usaron animación 3D para ahorrar costos y aprovechar la facilidad de movimiento, pero está muy bien trabajado para que no desentone con el diseño y estilo de la serie. A lo que podría hacer alejar al público es que primeramente este anime es lento. Tiene una que otra pelea, pero más que nada se resume conversaciones y detalles sobre el mundo, además de claro que detallar la comida, por lo cual no es una serie para público que busca un isekai fantástico, y justamente por eso me encantó, ya que soy muy fanático de las obras isekai que toman como punto de enfoque otro tipo de géneros de videojuegos, o destacan otras virtudes de cómo sería vivir en un mundo basado en un juego RPG, sin que las batallas sean lo principal. En conclusión, Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill es un anime para pasar un rato muy tranquilo descubriendo este mundo de videojuego de fantasía junto a Mukouda y pensar el cómo nuestro protagonista usará su poder para su propio beneficio, para beneficio de los demás y satisfacer las necesidades de Fel, quien se volverá un amigo indispensable para este largo viaje de magia, economía, monstruos y comida. Mucha comida. Así que sí, lo recomiendo solo si están con ánimos de una simple serie de confort para pasar un rato comiendo snacks y con total tranquilidad. Con esto termino esta reseña. Si les gustó, les invito a dejar sus likes, compartidas, suscripciones, junto con comentar cualquier cosita. Hasta un simple gracias o un par de palabras me ayudan muchísimo. Todas esas cosas hacen que pueda alimentar al glotón algoritmo de esta plataforma de videos. También les invito a mi página de Patreon, donde pueden ayudarme con desde $1 a hacer mejor este canal, o ver mis streams de juegos indie y rarezas de internet en la plataforma Púrpura, e incluso pasarse por mi canal de TikTok, donde subo algunos extras y detalles de estos videos. Y por cierto, esta vez no hubieron fanarts, pero si tienen alguno pueden buscarme en Twitter o X como @kcdaniel, en Instagram con el mismo nickname y en Facebook en mi página El Blog de Kase. Ahí pueden etiquetarme o enviarme alguna de sus obras de arte. Bueno, aquí se despide Daniel Kase, diciendo: un platillo hecho con amor y pasión puede ser un maravilloso regalo para quien lo necesite. ¡Nos vemos!